Continuamos con más información en la pantalla de Canal E. Pablo Ferrari, economista. Vamos a hablar un poco del modelo. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer. Bueno, ¿cuáles son las contradicciones del modelo con el Fondo Monetario y el gobierno, entendiendo que el Fondo Monetario en otra Argentina planteaba algo totalmente diferente? ¿Cómo se puede entender lo que quiere el Fondo Monetario y lo que plantea el gobierno? En primer lugar, estaba escuchando la entrevista anterior, muy interesante porque se daba cuenta de los distintos escalonamientos de pasivos. Cuando uno tiene que analizar el modelo en general, lo tiene que sintetizar. Me parece que de manera estilizada, lo que uno puede advertir es que la economía argentina demanda más dólares de los que genera vía exportaciones. Esto se debe a remisión de utilidades, esto se debe a fuga de capitales, también a un consumo eh, quizás por encima de lo que debería ser para una economía como la actual. Lo cierto es que este modelo, tal como fue la convertibilidad de Cavallo, que se pudo dar debido a que, por un lado, se privatizaron empresas públicas. Ahí tuvo un Ujú. ingreso para la convertibilidad, la estabilidad de entonces. Por otro lado, se endeudó. No obstante, ese modelo colapsó luego de 10 años. El modelo actual tiene características similares a lo que se adiciona sobre todo el RIGI y las nuevas regulaciones. Es decir, este modelo tarde o temprano colapsa por el tema de la falta de dólares. En la coyuntura actual, me parece que lo que está ocurriendo es lo siguiente. El FMI le dice a Milei, la devaluación la tenés que hacer, tenés que incrementar el tipo de cambio en torno al 30%, tenés que levantar las restricciones de administración cambiaria, el cepo, tenés que unificar el tipo de cambio. Además, tenés que tener cuidado con la gobernabilidad, porque la inflación, el ajuste, el desempleo, de un día para el otro puede generar Claro. un descontento muy grande. Milei lo que responde es, precisamente por eso no quiero devaluar ahora. Lo que decía Milei ayer en la bolsa, en realidad no es que la devaluación, o sea, una devaluación importante no genere inflación, sino lo que dice es, si yo tengo un tipo de cambio, enfrento dólares y pesos, y no puedo sostener este tipo de cambio porque no me entran más dólares, voy a reducir la cantidad de pesos. Es decir, la variable independiente es la inflación, la que se decide reducir, y la dependiente es la actividad. Es decir, va a caer la actividad. Pero de todos modos, si eso ocurre, también se pone en riesgo la gobernabilidad. La gobernabilidad entendida no como una preocupación de satisfacción social, desde mi punto de vista, según el fondo, según mi ley, sino las reacciones ante semejante situación social. Por eso, acá lo que se está tratando de ver, me parece a mí, es cómo arribar a un objetivo común. Probablemente el que haya estado más cerca de arbitrar entre ambas posiciones que no difieren en el objetivo común, sino en las modalidades de alcanzarlo, es Felipe Domingo Cavallo, que dice, una sugerencia, en lugar de incrementar el tipo de cambio un 30%, hagámoslo un 10% para recuperar parte del terreno perdido desde la devaluación de diciembre, un incremento del tipo de cambio en torno al 120%, que después el pasaje a precio fue licuando porque después se estabilizó con un crawling peg de un 2% mensual. Entonces lo que además está diciendo Cavallo es, además de un 10 para recuperar parte del terreno perdido, duplicalo
para que se vaya alineando con la inflación, por lo menos que esté más cerca. Con lo cual, perdona, sí. Ahora te pregunto lo siguiente, Pablo, ¿por qué tiene tanto, voy a usar la palabra miedo, un gobierno que realizó un 118% de devaluación con una imagen positiva le presta que Charlie, puede llegar a pero igual tener se necesita el tuyo, de ¿sí? cara Cuando se- a meses que vengan una pérdida de esa imagen? ¿No es el momento ahora de la devaluación o de un hot sale de soja o de algo que haga que entren dólares al país? El problema es que no se están liquidando las exportaciones de acuerdo a años anteriores, precisamente por la expectativa de una nueva devaluación. Y acá el único actor que me parece a mí puede pararse por encima de los sectores individuales es el más interesado. El más interesado acá es Estados Unidos porque está en circunstancias de fragmentación, desacoplamiento global, tensiones de distinta índole con distintos actores. De hecho, hace poco, Arabia Saudita, que fue la nación que permitió que funcionara el petrodólar, es decir, que se aceptaran dólares sin convertibilidad desde 1971, le está diciendo no voy a transar solamente en dólares mi petróleo, también lo voy a hacer en otras monedas. Es decir, con semejante situación en el mundo, que incluso en Estados Unidos mismos no pueden resolver, no saben si aumentan la tasa intentando bajar la inflación, pueden generar recesión, mayor desempleo, que tampoco quieren. Están entrampados. Acá lo que probablemente ocurra es o se ajustan algunas cuestiones menores y el FMI pone 10.000 millones de dólares en torno a esa cifra para que una nación que le está regalando todo, en particular con el RIGI, esté más o menos estable, o puede empujar a Argentina a una devaluación, y si no es una devaluación inminente, una recesión que de todos modos va a generar mucha tensión social. Entonces probablemente Estados Unidos, el FMI, sea el más interesado, sean los más interesados en que esto no se desmadre. Milei, al fin y al cabo, como diría Charlie García, es pasajera en trance. Es el muchacho de turno en Argentina, pero los intereses geopolíticos de Estados Unidos son permanentes. Me parece que por eso probablemente, más temprano que tarde, ante una precipitación de una situación complicada, terminen poniendo algunos dólares. ¿Por qué digo esto? Porque si hay una devaluación, y esto está todo al límite, la situación social, no queda claro qué es lo que va a ocurrir. De todos modos, algo que no solemos analizar los economistas, está subiendo el presupuesto en seguridad y defensa, que Sí. es algo a tener en cuenta por si se complica la situación social, probablemente la represión sea una de las respuestas del gobierno. Ahí, Pablo, te quiero preguntar, porque creo que los drivers son claros, o te da dinero el fondo, o viene dinero del RIGI, o te liquida el campo, y nos quedó un último ítem, que es la dolarización endógena, el blanqueo. ¿Qué perspectiva le ves a este blanqueo de dólares por parte de los argentinos que tienen abajo del colchón? ¿Y contra qué? El incentivo es no pagar o tener algún tipo de amnistía respecto a los años anteriores, pero de aquí en adelante vas a pagar. ¿Hay algún incentivo para que alguien haga un blanqueo? De parte de los grandes actores, por ahora no. Ha ocurrido pocas veces en la década del 90, luego de las privatizaciones, incluso para las privatizaciones, ha habido una repatriación de dólares de grandes grupos para adquirir esas empresas que se privatizaban, esas empresas públicas, pero en general no es la norma.
Lo que sí ha ido ocurriendo no es de parte de grandes actores, sino de pequeños ahorristas de pyme que canalizaban una buena parte de sus ahorros en dólares, que han tenido que desprenderse de esos dólares en estos meses para realizar sus transacciones normales. Eso Claro. efectivamente ha ido ocurriendo, pero no es algo que dé respuesta a la magnitud de lo que necesita el gobierno en este momento. Ahí estamos chequeando el minuto a minuto y claro, lo que se está viendo es un incremento en el tipo de cambio, un récord en el dólar informal y una suba ya de un contado con liquidación que abandona los 1.400 y va rumbo a los 1.410 y un dólar MEP que está cercano a los 1.400. Esta devaluación podría ayudar al campo, se la va a pedir el campo, crees, en los próximos meses, sobre todo de cara a un discurso en la rural. La ha pedido, continúa pidiéndola y va a continuar pidiéndola. Lo que digo es un sector muy relevante, pero que tiene forma, a partir en particular de las silobolsas, de no liquidar. El problema, por eso, es qué actor, ante una situación que se precipite, sería el más interesado en que no se desestabilice mucho la situación social. Claro. Pensemos lo siguiente. Tenemos, acá está Vaca Muerta, acá está el litio, se acaba de realizar un ensayo, un intento de golpe de Estado en Bolivia por el tema energía, por el tema litio, y así está América Latina y el mundo. Entonces, me parece que lo que va a terminar primando es: alguien va a tener que poner dólares, por lo menos para que sea un puente en esta situación, o lo que se precipitará es una devaluación con las consecuentes. Claro, con mayor recesión seguramente. Claro, lo que va a poner en juego la estabilidad social. Ya está bastante complicado. Los primeros indicadores de desempleo mostraron un aumento relevante, quedó en 7,7. Claro, sin duda. Vemos que eso es del primer trimestre. Va, Esto va va, evolucionando. Ya nadie habla no solo de recuperación en B, sino que en principio no se habla de recuperación. va, De hecho, la variable elegida uh-huh, para no devaluar es la recesión. va cambiando Entonces, mes a mes esto. Pablo, vamos a seguir charlándolo en la pantalla de Canal E y te vamos a seguir convocando porque es sumamente interesante ver qué es lo que va a pasar con lo que venimos charlando acá en la pantalla, no como oráculo, sino porque una cosa va llevando a la otra y si no hay una solución, difícil que se pueda encaminar. Gracias, Pablo. gracias a ustedes. Un gran abrazo, Pablo Ferrari, economista, hablando del modelo del Fondo Monetario y que en todo caso, según Pablo, el último recurso, antes de evitar un problema, un conflicto social, lo pondría el Fondo Monetario. Quédate, tenemos más información.